Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que están, y buenas tardes también para los que están detrás de la pantalla. De nuevo estamos aquí en el Café Hierbabuena con este tema interesante. En primer lugar, bienvenidos a los que han asistido por primera vez. Realmente, bueno, se ha llenado el cafecito. Para aquí los que están en vivo también. Muéstrale una imagen, Marcia, para que vean las personas que están en vivo. Y bueno, el tema que hemos elegido, que hemos seleccionado para el día de hoy, es un tema muy importante. Bueno, la verdad es que todas las charlas decimos que son temas importantes, porque si no, no las estaríamos platicando. La intención siempre es difundir, dar a conocer y explicar las cosas fundamentales de la existencia, de la vida y de aquello que nosotros somos. Porque realmente ni en YouTube, ni en la televisión, ni en los noticieros, ni en la escuela, ni en las universidades se nos da de ese alimento importante, de todo eso que realmente nos va a servir a nosotros para poder llegar a ser felices. Y es increíble que lo que sea importante se quede relegado, no se le dé la trascendencia, el seguimiento, no sea inclusive institucionalizado. Realmente es increíble siempre y cuando, claro, se nos escape algunas cosas de las cuales de repente no queremos aceptar o no nos hemos dado cuenta. Ya hemos explicado y hemos dicho muchas veces que este mundo en el que vivimos, pues realmente no es la luz la que gobierna y la que rige. Hay fuerzas que buscan siempre mantener a las almas que hemos encarnado en este planeta, pues aislados de la verdadera sabiduría, para no despertar a ese potencial y entonces en definitiva poder llegar a ser libres al fin. Por eso es que todo lo trascendental, todo lo importante, o es escondido, o es suprimido, o es perseguido, o es desvirtuado, manoseado, cambiado, como lo han hecho, por ejemplo, la mayoría de las religiones. Nos han limitado el verdadero conocimiento. Pero bueno, eso ha ocurrido durante miles de años, pero ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de brindar y dar a luz todas estas cosas que se le han dado seguimiento, por ejemplo, en las escuelas de misterio. Las escuelas herméticas, en las escuelas de misterio, todo esto siempre se ha enseñado, todo lo que nosotros venimos enseñando en todos los videos y en este video. Y claro, uno escucha o oye hablar de escuela de misterio o de hermetismo o de lo que es oculto y claro, se espanta como creyendo que todo eso es malo o que todo eso, bueno, es de gente que busca o quiere ser diferente a la demás. Y realmente no es tan así. Esa es la idea que a nosotros nos han convencido de que es así. Las escuelas de misterio, si bien así han buscado o han preferido ser ocultas, lo han sido por necesidad. Lo han sido porque siempre se las ha perseguido, se las ha combatido. Esta humanidad, desde hace por lo menos 5.000 años, viene siendo regida por fuerzas oscuras y entonces, claro, cuando hay un ápice de luz, siempre se lo ha querido apagar. Pero ya llegamos en este tiempo que llamamos un tiempo final, un tiempo en donde ya estamos por acabar una etapa y comenzar una nueva. Algunos dicen que ya comenzó esa etapa nueva. Yo digo que estamos en transición, todavía no la hemos comenzado, estamos en transición y depende de todos nosotros y principalmente de las mujeres, como decíamos recién, de la energía femenina, el que esta transición no sea lo violenta, lo agresiva, lo traumática que de repente pudiese llegar a ser, para que ese cambio sea mucho más benévolo,
sea mucho más positivo, sea mucho más benefactor para todos nosotros. Bueno, todo eso característico de la energía femenina, ¿no? Como decíamos recién, esa energía protectora, esa energía que nutre, esa energía que protege. Leyes espirituales para saber jugar el juego de la vida. Así lo titulamos esta plática. Y vamos a comenzar por esto del juego. Déjenme decirles que si bien todo esto es una ilusión, si bien todo esto no es real, si bien todo esto, como decíamos, son las fuerzas oscuras que por el momento tienen el poder en el mundo, no deja de ser un juego todo esto. Un juego que está siendo permitido por la divinidad. Está siendo permitido y nos lleva al punto a todos nosotros de que si no conocemos estas leyes, estas reglas, estos aspectos fundamentales de la existencia, si es que no crecemos en conciencia, entonces de jugadores de este juego de la vida pasaremos a ser juguetes. Y ahí está el dilema. Ahí está nuestra elección. O somos jugadores o somos juguetes. Y más del 90% de la población en el mundo es juguete y no es jugadora o no es jugador. Y es lamentable que eso sea así. Porque entonces, claro, estas personas que son juguetes se sienten víctimas de este mundo que les rodea, no comprenden, no entienden nada y claro, viven sufriendo su vida. Y viven pidiendo y queriendo mejorar y resulta que cada paso que dan los lleva a hundirse aún mucho más. Y siempre el culpable es el otro. Y siempre el culpable es el sistema. Y siempre el culpable es la sociedad. Y siempre el culpable son los gobiernos. Como si todo eso no tuviera que ver con nosotros. Eso es ser un juguete. La persona inconsciente es una persona que es víctima de las fuerzas que los rodea porque no sabe jugar el juego de la vida. Y ustedes han, de seguro, comenzado o iniciado algún juego del cual no sabía o no sabían cómo se jugaba. Un juego de naipes, por ejemplo, de cartas. Y empiezan y quieren aprender cómo se juega, a ver, la canasta o cómo se juega el póker. Y uno comienza y la verdad que resulta aburrido. La verdad es que como uno no comprende, no entiende y se equivoca y todo le sale mal y no conoce bien las cartas, etc., tal vez desista y deje de jugar y diga, estos juegos no son para mí. Pero cuando uno empieza a saber y a conocer de qué se trata jugar a este juego, por ejemplo, como decíamos recién, la canasta o el póker, entonces empezamos a disfrutar. Y empezamos a encontrarle las mañas y empezamos a aprovechar mucho de esa experiencia que vamos incorporando y vamos mejorando. Y entonces, claro, este juego del cual no conocíamos tiempo atrás y ahora sí ya practicamos y nos resulta maravilloso y nos motiva y nos insta a seguir jugando. Con respecto al juego de los naipes podemos decir, ya no voy a jugar más. Pero en lo que respecta al juego de la vida, no podemos decir no voy a jugar más. Tengo que aprender sí o sí. No me queda otra. A todos nosotros que estamos aquí en este mundo, no nos queda otra que aprender. Y es ahí donde tenemos que poner la atención a ese aprendizaje, pero no del que nos enseña en las escuelas, universidades y religiones. Si fuera realmente importante todo eso, si fuera realmente trascendental todo eso, entonces viviríamos en otra humanidad. Y no es así. Tenemos que poner nuestra atención a esas enseñanzas que van a liberar, que van a transmutar, que van a iluminar nuestra alma. A todos esos aspectos que se le ha llamado espirituales,
son aquellos que debemos de poner atención. Lo que pasa es que la mayoría confunde espiritualidad con religión. Entonces cree saber porque leyó la Biblia y conoce la Biblia y ya es una persona espiritual. Pero no, ahí no están las leyes. Hay importantes enseñanzas, pero muchos de los conceptos fundamentales no están ahí, porque si estuvieran ahí, entonces no hubiera durado entre todos nosotros esa enseñanza. Y como ejemplo tenemos el Evangelio de Santo Tomás. Ahí hay una plática, lo cual le recomiendo a las personas que la escuchen, que hemos dado nosotros. Ese Evangelio se perdió en los primeros siglos, mejor dicho, lo persiguieron, lo quemaron, lo hicieron desaparecer en los primeros siglos, después del concilio de Nicea. Y entonces, claro, creyó que ese Evangelio ya no estaba a nuestro alcance, no se sabía qué era lo que había escrito Tomás, discípulo directo de Jesús, algunos dicen que hermano de Jesús, y fue el primero que había sido escrito. En la década de 60, 70 se volvió a descubrir, por ahí en unas cuevas se habían recuperado esos textos, y se recoge esa enseñanza, y entonces claro. Ya 10 minutos, bueno, 10 minutos aquí a las personas en vivo, me despido. Sigan luego el video por nuestro canal de YouTube. Bye bye, gracias por seguirnos. Nosotros continuamos. Aquí también. Bueno, y entonces, claro, se redescubrió este Evangelio, y entonces ahí vemos enseñanzas fundamentales de la cual Jesús plasmó y que no perduró en los futuros evangelios, porque los evangelios no están tan prístinos y claros y puros como creyéramos que lo están. Están bastante cambiados, están bastante suprimidos, están bastante transformados con respecto a los originales, después de miles y miles de años y de muchos intereses de por medio. Pero bueno, no vamos a hablar de los evangelios, sino vamos a hablar de uno de los libros fundamentales que también desde hace miles de años, pero se dio a conocer a principios de 1900, está a nuestra disposición, y que todos aquellos que queremos realmente ir más allá de todo lo visible, descubrir los aspectos esenciales de la existencia y de la vida, tenemos que recurrir. Ahí se encuentran 7 leyes fundamentales, y para aquellos que ya conocen este libro, ya se imaginarán a cuál me estoy refiriendo, al famoso Kybalión de Hermes Trismegisto. El Kybalión, que es un documento maravilloso, excepcional, fue escrito alrededor de hace 10.000 años por este famoso Hermes Trismegisto, que por supuesto no se llamaba Hermes Trismegisto. Los griegos luego le pusieron Hermes, pero el verdadero nombre era Tot, ¿sí? Como el dios egipcio. De hecho, lo llevaron a un nivel de divinidad porque, claro, este cuate realmente sabía de todo y no había nada que se le escapara. Era realmente un maestro iluminado, un maestro que ayudó a prosperar y a iniciar Egipto, porque venía de otras civilizaciones. Esto es también conocido. Era un maestro que pertenecía a esta famosa isla de la Atlántida, ¿sí? Isla que se sumergió, desapareció, y bueno, muchos lograron escapar y fueron los iniciadores de grandes civilizaciones. Se dice que Tot era uno de los que venía anticipando este futuro caótico para la Atlántida. Casi nadie lo escuchó y bueno, pasó lo que pasó, pero los que se salvaron, estos atlantes, fueron los transmisores de grandes conocimientos y los iniciadores de civilizaciones, como aquí también, la Maya, ¿no?
En toda Latinoamérica también se puede observar diferentes civilizaciones, como los incas, por ejemplo, o en Norteamérica también otras tribus, que siempre estos gigantes se le llamaban, o grandes personas iluminadas o maestros, venían y nos enseñaban la escritura, la agricultura, las ciencias, y bueno, todo lo que nosotros hoy en día damos como un conocimiento del común o del general. Bueno, todo eso venían estos maestros y traían a esos hombres o a esas personas primitivas de aquella época. Pero claro, no todo eso enseñaban, no solo esa ciencia de la cual nosotros somos conocedores, sino de una ciencia que se nos ha privado. Y es esa la que tenemos que rescatar, es esa ciencia. Algunos le han llamado, por ejemplo, alquimia, ¿sí? La alquimia es esta ciencia de la cual está escondida, no está entendida, no está comprendida. Se basa en estas leyes, 7 leyes de las cuales vamos a hablar, y que tienen que ver esencialmente con la transmutación, con el despertar y la iluminación del alma. De seguro conocen ustedes la alquimia como la ciencia que lleva los metales al oro, ¿no? ¿Cómo es? Se hizo famosa por esta película de Harry Potter, ¿no? La de la piedra filosofal. Y bueno, sin embargo, la alquimia tiene miles y miles de años, y Hermes Trismegisto es, por supuesto, el padre de esta ciencia. Kybalión significa, fíjense ustedes, que viene del griego kernetes, ¿sí? Kibernetes, y significa el piloto, significa el que guía la nave, el que conduce la nave. Qué fantástico, porque entonces encontramos en este documento esas leyes, esas instrucciones para poder guiar la nave, que no es ni más ni menos que nuestra alma, nuestra existencia, a buen puerto. Y estas 7 leyes, que son de verdadera instrucción para saber regir nuestra vida, tiene que ver en primera instancia, primera ley, con el principio mental. Dice así: el universo es una creación mental, sostenida en la mente del todo. Los egipcios le llamaban Mat, los griegos cosmos, en Roma el universo, en China le llamaban el Tao, ¿sí? Los mayas el Hunakú. Pero esta primera ley dice todo es mente. Y cuando nos referimos a que todo es mente, nos estamos nosotros refiriendo a que todo esto que parece sólido, todo esto que parece real, no es tan así. Y eso hoy en día la ciencia lo está redescubriendo, se está dando cuenta que es así. El átomo, que es el ladrillo de la materia, si tuviera el núcleo el tamaño de este puño, los electrones, que son más minúsculos, girarían 20 kilómetros a la redonda, pero lo harían con tal velocidad que la apariencia sería de solidez, pero no hay solidez alguna. Y eso, tomando en cuenta también que el núcleo a veces está y a veces no está. ¿A dónde se va? No se sabe, dice la ciencia, pero estamos conformados o hechos por burbujas. Burbujas que, si desaparecieran, si los electrones se detuvieran, toda esta realidad que es ilusoria se desvanecería. Como un pensamiento, como una imaginación. Claro, muy real, como un sueño. Claro, muy tangible. Uno puede caerse, uno puede sufrir, uno puede lastimarse en este mundo y dice, bueno, eso no fue un pensamiento, eso me caí, aquí está, miren mi cicatriz. Pero sin embargo, en los sueños también pasa eso. Han sufrido, se han lastimado, se han dañado. Y entonces en toda esta primer ley donde todo es mente, es de ahí que no nos debemos de tomar nada en serio. Es ahí desde donde entonces comenzamos a entender este mundo de forma consciente y empezamos a rescatar esa fundamental actitud de niño que todos nosotros debemos de tener. Porque mientras jugamos
mientras no nos tomamos las cosas en serio, entonces todo resulta divertido, todo resulta positivo. Y esa actitud de niño que siempre debe prevalecer en todos nosotros jamás se pierde. Pero ¿cuándo un juego deja de ser juego? Cuando nos tomamos las cosas en serio. Y entonces ahí sí, ya está el ego por delante, ya ahora debo de ganar y empiezo a competir. Me creo todo lo que está sucediendo este juego como si fuera algo absolutamente real. Y ahí perdí. Y ahí pasé a ser de un jugador a un juguete. Y ahí no me di cuenta que todo esto es obra de una ilusión, del pensamiento, de la imaginación. ¿Sí? Importante entonces esta primera ley. La segunda ley tiene que ver con el principio de correspondencia. Y dice en el Kybalión, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. También como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. O sea, esta realidad de ilusión es una fractal de realidades superiores, de realidades mucho más elevadas, trascendentales e importantes. Son fractales, por eso si queremos explicar las cosas sutiles de la existencia y de la vida, tenemos que aprender a ser grandes observadores. Y si observamos cómo se desenvuelve la naturaleza, cómo se mueven todas las cosas a nuestro alrededor, podremos darnos cuenta de grandes verdades existenciales. Pero claro, debemos liberarnos del prejuicio, debemos liberarnos de las estructuras mentales, tenemos que tener una visión limpia de la existencia, sin tanta basura que se nos ha metido dentro. Una mirada pura a nuestro alrededor, ser un testigo de lo que sucede sin juzgar eso que estamos viendo, nos abrirá la puerta a descubrir grandes verdades. Entonces, es de ahí de donde todas nuestras charlas, de las cuales hablamos cosas importantes, siempre lo hacemos de una manera amena, cercana, comprensible, entendible, porque tenemos las herramientas a nuestro alrededor, que no son ni más ni menos que el mundo que nos rodea. Para explicar las cosas espirituales, para explicar la voluntad de Dios, para explicar los más grandes dogmas de la religión, está la vida que tenemos a nuestro alrededor, que si bien no es real, no nos debemos de perder, sí, nos explica muchas de las cosas fundamentales. Solo es que hay que tener ojos para ver, ¿sí? Y ese ojo tiene que estar limpio, sin juicios. Bueno, segunda ley, claro, cada ley, por supuesto, debiéramos de hacer una charla por separado, ¿no? Si queremos ir en profundidad, y tal vez más adelante lo vamos a hacer, pero ahora estamos de repente haciendo un resumen de cada una de ellas. La tercera ley, dice el Kybalión, es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y entonces, claro, ¿por qué sucede lo que sucede con nosotros? ¿Por qué no fluimos con la vida? ¿Por qué no vibramos con la vida aceptando los cambios y las etapas? ¿Por qué nos aferramos y nos apegamos? Eso es contrario también a una de las leyes fundamentales. Y debemos de aprender a asimilar todo lo nuevo que se presenta en nuestra vida sin aferrarnos a nada del pasado. Dispuestos siempre a cambiar, dispuestos siempre a evolucionar, dispuestos siempre a aceptar. ¿Sí? Hay que trabajar mucho en este aspecto porque de lo que se trata no es solo en cosas materiales, como decíamos, no es solo en este aspecto cercano y allegado y tangible, sino en los aspectos mentales, en los aspectos amorosos y en los aspectos más internos nuestros. Tenemos que aprender entonces a fluir, a aceptar. Cuarto principio, el de polaridad, dice el Kybalión.
todo es doble, todo tiene dos polos. ¿Sí? Y es verdad, vivimos en un mundo de dualidad. Y si bien en planos superiores también existe la dualidad, lo que pasa en este mundo es que la dualidad está separada. O eres hombre o eres mujer, o eres blanco o eres negro, o eres bueno o eres malo, o eres niño o eres adulto, o está frío o está caliente. Cuando en los planos superiores solo son dos extremos de una misma cosa. Y es de ahí en donde todos nosotros tenemos que empezar a asimilar esa ley para llevarlo a la práctica en este mundo. Por eso es que no podemos juzgar, porque aquel que es bueno también es malo. Aquel que es agradecido también es orgulloso, y así. Esa dualidad existe en todos los aspectos de la vida. Ustedes vieron el símbolo del yin y el yang. En el yang está contenido el yin, en chiquito. Y en el yin está contenido el yang, en chiquito. Pero ahí está. Y son una misma cosa. Entonces, bueno, seguimos con la quinta ley, ¿sí? Principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede. Y esto tiene que ver con los ascensos y con los descensos. Y eso tiene que ver con las buenas rachas y las malas rachas. Y eso tiene que ver con aspectos que se van presentando en nuestra vida y que no son permanentes y constantes. Tienen una fluctuación siempre. Claro, el saldo debe de ser positivo. Ustedes han visto estos, ¿cómo se llaman estas imágenes, ¿no? de economía y de ascenso y de descenso? ¿Cómo se llaman, Ricky? Exacto, ¿cómo? Los gráficos, estos gráficos que utilizan las empresas, y todos son de pérdidas, de ganancias, de ascenso, de descenso. Y bueno, estas empresas, ¿qué es lo que se fijan? Esencialmente, no se desesperan cuando las cosas van para abajo, sino en un tiempo prudencial verán que las ganancias o verán que el crecimiento sea mayor que el decrecimiento. Entonces todos nosotros no nos debemos angustiar si de repente estamos pasando por una mala racha. Tenemos que ver hacia atrás en un plazo de 1 año o 5 años, dependiendo de cada uno, y decir, ¿estoy mejor que como hace 1 año atrás? ¿Estoy mejor que como hace 2 o 5 años atrás? Sí estoy mejor. En muchos aspectos, porque las cosas no solo las voy a evaluar económicamente, por supuesto, ¿no? Y entonces, si en ese plazo las cosas van en ascenso, a pesar de que ahora estoy en una mala racha, bueno, entonces no me debo de preocupar, esto es pasajero, esto es transitorio. Este es el principio del ritmo que se materializa y se plasma en mi vida de esta manera, de repente. Porque claro, cuando viene buenas rachas no me estoy planteando estas cosas, ¿no? Eso es lo que tiene las malas rachas. O cuando las cosas decrecen, o cuando las cosas van en descenso, que entonces digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Me replanteo, ¿no? Y qué bueno que existe entonces esa etapa y esa faceta también negativa, porque puede ser muy positiva. De hecho, la mayoría de nosotros llega a la espiritualidad después de haber vivido una catarsis, un hecho traumático o algo que nos hizo replantearnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿de qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde voy o por qué estoy? Bienvenido entonces esos acontecimientos traumáticos, si es que me despabilan, si es que me despiertan. Perfecto, entonces. Sigo con el sexto principio, el de causa y efecto. Y dice esta ley, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. O sea, nadie es inocente. O sea, nadie cosecha sin que sembrar, perdón, nadie siembra sin cosechar aquello que ha sembrado. No puede pedir otra cosa que aquello de lo cual ha trabajado, de lo cual ha diseminado y ha instruido y ha enseñado y ha plasmado. Todos nosotros
a pesar de que veamos que hay muchas injusticias a nuestro alrededor, en términos universales, en términos cósmicos, en términos divinos, todo tiene una razón de ser. Y a muchas le hallaremos explicación. Y otras tantas no, porque no tenemos toda la información. Inclusive en nosotros. Muchas de las cosas que nos suceden, y algunas que nos sucedieron desde niño, por ejemplo, o cuando recién hemos nacido, ¿por qué tanta carencia o por qué condiciones del nada, nada positivas para mi crecimiento, para mi desarrollo? ¿Dónde está mi responsabilidad? Bueno, si nos atenemos a la ley del karma, a la ley del causa y efecto de la cual estamos hablando ahora, entonces tenemos que retrotraernos a la idea y al concepto de que nuestra alma es mucho más añeja que nuestro cuerpo. Es mucho más antigua. Y esa alma trae un largo historial del cual de repente no recordemos, no significa que no está trabajando en nosotros. Es maravilloso de repente hacer un trabajo de hacer consciente lo inconsciente para darnos cuenta de que aquello que hemos vivido o que estamos viviendo, pues entonces no soy víctima de todo esto. Yo soy responsable. Y así lo debo afrontar, con esa madurez, con esa conciencia, con esa aceptación, con esa comprensión y con esa capacidad de absorber la enseñanza que esta experiencia me está a mí haciendo vivir. Porque si no la incorporo, la voy a volver a repetir. ¿Sí? Entonces, todas las injusticias y todas las situaciones que se viven a nuestro alrededor tienen una razón, tienen un motivo, tienen una causa. Es el efecto de causalidad también que se ha conocido. ¿Sí? Inclusive que ustedes estén aquí o que ustedes me estén viendo detrás de la pantalla, hemos llegado a ese sitio y nos hemos conectado todos nosotros porque ha habido una causa que ha generado y que ha plasmado este efecto que estamos viviendo de conectarnos y de platicar de estos temas que no son muy comunes en la vida y en la sociedad que nos rodea. ¿Sí? Séptimo principio, ya por último, del Kybalión, y es el principio de generación. Y esta ley dice así: todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. ¿Sí? En todos los planos. Claro, aquí se ve como sexualidad. Pero eso es una mínima parte. Porque realmente para crear, y como vivimos en un mundo mental, ¿sí? Todo esto es ilusión, necesitamos ambos aspectos en nosotros. Aquello que hablábamos hace un rato. Lo femenino y lo masculino tiene que conjugarse para poder plasmar algo y para poder crear algo. El aspecto femenino es fundamental para nutrir, para preservar, para cuidar, pero el masculino pues es la fuerza vital. Y es fundamental entonces que tengamos esa fuerza vital que le da también disciplina, que le da perseverancia, que le da constancia, aquello que debemos de cuidar, que debemos de preservar. Y ahí tenemos el principio de generación o esta ley de generación que debe de existir en todos los aspectos de la vida. De forma física, claro, ya sabemos, necesitamos en esta fase evolutiva, bueno, de un compañero o una compañera para poder crear vida. Digo en esta fase porque más adelante ya ni siquiera eso se va a necesitar. Pero para poder crear aspectos más elevados, esas dos facetas deben de estar también incorporadas, trabajadas en todos nosotros. El aspecto femenino y el aspecto masculino. Los grandes maestros, los iluminados, inclusive se les ha llamado hierofante, que significa hermafrodita. ¿Sí? Aquellos que tienen los dos sexos implícitos. Y no porque sean travestis, no, sino porque justamente esas dos energías y esas fuerzas estaban en ellos. ¿Sí?
Bueno, tenemos estas 7 leyes, estos 7 principios que pueden ser, por supuesto, profundizados y deben de ser profundizados haciendo una lectura del Kybalión y, por supuesto, platicarlo y trabajarlo y discernirlo. Eso es fundamental, inclusive recurrir a personas que están más instruidas en estos aspectos para poder avanzar mucho más rápido es fundamental, porque nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo en la vida que nos rodea. Como decíamos, nos vamos a poder desenvolver en un avance constante en dirección hacia la trascendencia y la iluminación si aplicamos estas 7 leyes y estos 7 principios en nuestra vida. Claro, yo les hice algunas enmiendas a estas 7 leyes. Si han visto que en Estados Unidos su constitución tiene enmienda, ¿no? Primera enmienda, segunda, quinta enmienda, ahora que está muy famoso. Bueno, una enmienda de alguna manera son unas leyes que complementan o algunos derechos que nos ayudan a comprender mejor todo eso que está expresado y narrado en la Constitución o en el Kybalión. Estas enmiendas que yo puse, por ejemplo, que deben de ser tomadas en cuenta para poder aplicar todo esto, es el de la enmienda de la petición. Porque hay que aceptar y hay que ser humildes. Nuestra condición realmente es sumamente limitada. Necesitamos de mucha ayuda, muchísima. Y aquel que cree que lo sabe todo, y aquel que cree que no necesita ayuda, y aquel que cree que no va a depender de nadie para poder avanzar, pues está realmente perdido. Ese orgullo espiritual no le va a servir para nada. No está comprendiendo mucho de lo que se dice en estas leyes del Kybalión, no ha profundizado y no ha llegado a esta aclaración. Por eso yo lo pongo como primera enmienda, el de la petición. Debemos saber pedir. Pedir a las personas que nos rodean y pedir, por supuesto, a los seres de conciencia superior, a los maestros, a los seres de luz, ángeles, arcángeles, ¿sí? Divinidades, etcétera, como quieran, pero pedir es fundamental, porque solo al que pide es al que se le da, ¿sí? Segunda enmienda que he hecho yo para que esté mucho más claro ahí es el del desapego, ¿sí? Por favor, no nos apeguemos y no nos aferremos, y lo repito por segunda vez, porque esta es de las grandes taras que existen en todos nosotros para poder de alguna manera evolucionar, desarrollar la luz e ir incorporando aspectos más trascendentales y fundamentales en nuestra vida. Tenemos que aprender a desapegarnos. Y claro, es muy fácil desapegarnos de las cosas que no nos gustan, pero de aquello que nos gusta es muy difícil. Y más cuando se trata de personas. Entonces la labor es importante y debemos y tenemos que hacerlo, porque nada se pierde, todo se transforma. Recuerden ustedes, ¿sí? Tercera enmienda que hago de esta relacionada con el actuar de la vida tiene que ver, por supuesto, si existió el de la petición, el de la gratitud. No seamos desconsiderados, no seamos nosotros personas a las cuales no sepamos lo que es agradecer. Y no solo con las personas que nos echan la mano, sino por supuesto con la divinidad, con la vida, con la existencia. Porque aquel que sabe agradecer es aquel que está preparado para seguir recibiendo. Esa es una tercera enmienda que yo le puse porque es fundamental, es importante. Saber agradecer de palabras, saber agradecer en pensamiento, saber agradecer de corazón es fundamental. Y recuerden estos 3 aspectos, pensamiento y sentimiento y corazón. Porque Hermes Trismegisto, o Tot, fue llamado Trismegisto porque fue el 3 veces grande, en que a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento y a nivel de acción, estaba completamente armonizado. Y eso es algo que nosotros tenemos que incorporar, porque no basta con leer y saber esto aquí, si es que no lo sentimos y no lo llevamos a la acción. Y no basta con pensarlo y sentirlo, hay que materializarlo. ¿Sí? Por eso estos 3 aspectos, padre, madre e hijo,
pensamiento, sentimiento y acción tienen que estar armonizados y equilibrados. De ahí esta famosa señal tan importante de la cruz en nosotros. Bueno, otras enmiendas que hice y están relacionadas con de la creación, ¿sí? Crear lo que necesitamos y lo que queremos en nuestra vida, es esta enmienda de la atención. Es esta cuarta enmienda de la atención. Ahí donde pongas tu atención es eso que vas a crear. Así que revisemos dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada. ¿Dónde estamos nosotros poniendo nuestra atención? ¿Es realmente fundamental? ¿Es realmente importante? La mayoría de todos nosotros nos llama la atención lo negativo y allá vamos. Cuando las cosas positivas, sí, qué bueno, fantástico, está bien, pero no, es lo negativo en donde ponemos nuestra atención. O es en aquello que tiene mucho brillo, que es resplandeciente, que nos cautiva, que nos hipnotiza. Ahí ponemos nuestra atención, pero es completamente vano, efímero, superficial. Digo, tenemos el libre albedrío y el derecho, por supuesto, de poner nuestra atención donde nuestra regalada gana quiera. Sin embargo, si estamos avanzando y estamos en este camino de crecimiento y de desarrollo, que nuestra atención sea puesta a las cosas fundamentales de la vida. Y hay que hacer un trabajo de permanente revisión de nosotros mismos, porque caemos con facilidad, sin darnos cuenta. Porque estamos atiborrados de programación negativa. Muy bien. Esta quinta enmienda es el de permitir el uso de armas. No, eso no es. Es de Estados Unidos. Bueno, es la enmienda de la intención. Claro, es verdad. La atención, que es importante, pero también la intención con la cual generas las cosas. Y es tan importante que por las mismas acciones algunos se salvan y otros se condenan. ¿Y qué es lo que hace la separación? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? La intención. Todo eso está en las 7 leyes. Lo que pasa es que hay que desmenuzarlas, hay que ir profundo. Yo aquí las pongo, como decíamos recién, así como un agregado para que sean mucho más simples. Pero la intención es fundamental. Inclusive hasta las buenas acciones son malas acciones cuando las intenciones no son puras. Revisen eso. Y tenemos otra sexta enmienda que está relacionada a la creación y es la enmienda de la abundancia. O sea, a quitarnos en nosotros, por supuesto, ese sentimiento, ese pensamiento de que somos pobres, de que carecemos de un montón de cosas, de que nos falta esto o lo otro, de que nunca se nos da nada. Bueno, ya sabemos todo eso, ¿no? ¿Para qué andar repitiéndolo? La enmienda de abundancia, de prosperidad, es fundamental, es importante, porque es muchísimo lo que tenemos además. Somos realmente ricos, que nos falta otras tantas cosas, por supuesto, desde ya. Pero yo no voy a poner mi atención a lo que no me favorece, sino voy a poner atención a todos los aspectos que me favorecen. Y entonces esa radiación y esa vibración de abundancia va a traer mucha mayor abundancia y va a aperturar puertas y oportunidades, ¿sí? Y más relacionado a las cosas fundamentales de la vida. Siempre todo esto va dirigido a eso. Porque si lo hago solo en el aspecto material, bueno, está bien, voy a llegar a ser rico, sin ningún lugar a duda, pero una vez que desencarne no me voy a llevar nada de todo eso, ¿sí? Seamos sabios, seamos mucho más ambiciosos que solo desear dinero, por favor. Eso es ser realmente pobres. Bueno, séptima enmienda, la enmienda de la claridad y la simplicidad, por favor. Porque en este mundo se nos adiestra a todos nosotros para ser sumamente complejos. Mientras más complicado hablamos, mientras más laberintosa sea nuestra vida y atiborrada de compromisos tengamos, entonces más importantes somos. Más real, más genuino, más verdadero. Por favor, no es así. Es más, la divinidad no quiere saber nada de esas cosas, quiere claridad.
quiere simpleza, quiere las cosas así, amenas, directas, como una charla de café, como estamos ahora. Bueno, entonces revisemos nuestra vida para simplificarnos al máximo. Y entonces, por supuesto, dejemos de lado esos laberintos y seamos claros con aquello que buscamos en nuestra vida. Octava enmienda, ¿sí? Esto tiene que ver con el conocimiento superior, tiene que ver ya con las cosas más elevadas y tiene que ver con la de la reencarnación, enmienda de la reencarnación. La verdad es que este mundo no lo vamos a poder entender si no nos identificamos con el alma. Y no nos identificamos de que nuestra alma es mucho más antigua que nuestro cuerpo. No lo vamos a poder entender. Es que es así. Aunque seamos muy inteligentes, aunque tengamos un potencial increíble de trascendencia, si tenemos el dogma de que solo esta vida existe, entonces realmente se nos pierde un universo de cosas. Que es más del 90% que nosotros somos, porque hay una sabiduría tremenda incorporada vida tras vida, de la cual nos vamos a perder porque decimos que las vidas pasadas no existen. Que no lo recordemos no es excusa, y no significa que esté perdido o que no tenga ninguna injerencia o ninguna fuerza a todo a nuestro alrededor. Así que el tema de la reencarnación debe ser asumido por todos nosotros como algo que debe de ser conocido en mucha mayor profundidad. Y revisando los sueños, y revisando las inclinaciones, tendencias, que no tienen nada que ver muchas veces con la de nuestros padres o nuestras familias. Y por supuesto haciendo alguna regresión. Bueno, entonces descubriremos muchísimas cosas. Y tendrá mucho mayor fuerza esto de no apegarnos a las formas, y de no apegarnos a nuestro cuerpo, de no apegarnos a nuestra familia, porque hemos tenido tantas, y hemos tenido tantos cuerpos, y han pasado tantas cosas, inclusive hasta el miedo a la muerte se pierde. ¿Sí? Bueno, otra de las enmiendas que puse es la del karma y el dharma, el debe y el haber que todos nosotros existe, a estas leyes, ¿no?, del Kybalión. Tenemos karma y tenemos dharma, ¿sí? Y ese karma y ese dharma tiene que ser revisado por nosotros. ¿Cómo sabemos en qué condiciones estamos? Pues observemos la vida que tenemos. Basta con observar a nuestro alrededor, porque si así como es afuera es adentro, bueno, entonces esto que yo creé lo hice a partir de esas condiciones energéticas, tanto positivas como negativas que tengo, y me voy a dar cuenta. Mucha gente viene a mi consultorio y me dice, bueno, ¿y cuál es mi karma? Pues tú lo sabes mejor que yo, le digo. ¿Cuántas cosas te producen dolor, frustración, te enojan? ¿Cuántos conflictos tienes en tu vida? ¿Cuántas limitaciones? Ese es tu karma. ¿Qué tanto peso tiene para ti? Ahí está. Es muy simple. Y ahora, el karma hay que vivirlo sí o sí para poder superarlo. No lo tenemos que vivir sí o sí, fíjense. Algunos de repente sí, porque no queda otra manera, pero es por eso es que están las enseñanzas espirituales o los caminos espirituales. Es por eso que estamos hablando de estas leyes. Porque a mayor conciencia, a mayor comprensión, entonces el karma, que son las lecciones no aprendidas, ya no hay necesidad de vivirlo. Porque lo hemos dicho infinidad de veces, cuando hay dolor es porque hay error. Nada más que eso. Dolor es error. Qué bueno que tenemos el dolor, para que entonces si nos quemamos la mano la movemos. ¿Sí? Si no lo tuviéramos se prende fuego y desaparece nuestro brazo. Ahora, cuando sufrimos del alma, ¿por qué no nos movemos de las condiciones que estamos viviendo y seguimos ahí empecinados en sufrir? Bueno, ¿por qué no comprendemos muchas cosas que son simples pero fundamentales? Y entonces el karma y el dharma significa poder llegar a ser mucho más próspero en dharma y eliminar definitivamente el karma. Eso es posible también. Y eso se le llama liberación. Y hacia allá la evolución nos lleva a todos nosotros. Y hacia allá
todo camino espiritual debe aspirar conducirnos. Otra de las enmiendas, ya quedan las últimas 3. ¿Cuánto vamos, Ricky, de esta plática? 50 minutos y ya vamos terminando, porque para los que nos siguen en YouTube se hace demasiado largo. Aquí no, es muy corto, ¿sí? 50 minutos, 1 hora se pasa rápido, pero para los que nos ven en video no podemos hacer más de 40. ¿Por qué? Se cansa la gente. Ojalá, y qué bueno todos los que han llegado hasta aquí. Fantástico, me han aguantado y merece un aplauso. Muy bien, bueno. Ese aplauso para ustedes. Perfecto. La otra enmienda entonces es la de los milagros o causalidades. ¿Sí? No podemos dejar de lado que leyes superiores pueden plasmarse, o voluntades superiores o bendiciones pueden darse en nuestras vidas. Y más cuando las hemos pedido y tenemos los méritos y tenemos el Dharma suficiente. Porque esos milagros se dan cuando hay Dharma, ¿eh? Dinero espiritual también le llamamos para que quede en claro, ¿no? Esa es la fractal de lo que es el Dharma. El dinero es una fractal. A nivel material es el dinero, a nivel espiritual es el Dharma. Entonces, y claro, cuando se suceden esos milagros, esas causalidades que se van dando en nuestra vida, son enormes bendiciones que nos tienen que indicar a nosotros de que vamos bien, de que es por ahí. Y de que tenemos que seguir en el camino que estamos nosotros recorriendo. Son señales que se nos van mostrando desde arriba y que se nos va alentando a seguir. Entonces es una de las cosas fundamentales que... Pasen, miren, siéntese aquí, señora, no hay problema. Ahí está. Hola, es que ya se llenó el cafecito. Ahí está, perfecto. Próxima enmienda, también importante para tener en cuenta. Estas 7 leyes nos dirigen y nos conducen hacia ello, pero hay que destacarlas, que es de la purificación o sanación. Yo tengo una plática en la cual decimos, no venimos a ser felices, venimos a sanar. Porque la felicidad luego se da como consecuencia de estar nosotros saludables. Y claro, cuando hablo de salud, hablo de mucho más allá de lo físico. ¿Sí? Y entonces, en esa dirección tenemos que ir todos nosotros, en constante purificación, limpieza y sanación de los aspectos, no solo físicos, que qué bueno que la sociedad ya ha llegado, que tener un cuerpo sano es estar en óptimas condiciones, un cuerpo vital. Y bueno, y vamos al gimnasio y comemos sano, o por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿y el aspecto álmico? ¿Y el aspecto mental? ¿Y el aspecto espiritual? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están los ejercicios? ¿Dónde está ese alimento? ¿Dónde está esa belleza para esos aspectos? Que están completamente abandonados y que por ende están muy debilitados y están enfermos. Entonces, esta enmienda que le hemos puesto a las leyes nos recuerdan esto fundamental que tenemos que tener presente. Y por último, la última enmienda, que tiene que ver con los de los conocimientos superiores, es la de estar presentes, o sea, en el estar en el aquí y el ahora. Esa enmienda es de aquellas que nos va señalando que realmente estamos alcanzando un estado superior. Para aquellas personas que logran estar durante mucho tiempo en el presente, sin lograr que el pasado los persiga o que el futuro los atormente, entonces realmente están viviendo una vida genuina, real, del cual están empezando a diferenciarse del resto de las personas a su alrededor e inclusive de la realidad de tercera dimensión que los gobierna y que los rige. Para aquel que está presente en el aquí y el ahora, está deteniendo su mente. Porque el tiempo es toda actividad mental. Y aquel que está deteniendo su mente, está deteniendo el tiempo.
Se está saliendo del tiempo. Y si se está saliendo del tiempo, ya no está perteneciendo a esta realidad. Es increíble, maravilloso, ¿eh? Fantástico esto. Es muy difícil estar presente, estar en el aquí y el ahora. Y si estamos realmente en un estado de silencio mental, uy, cuánta sabiduría empieza a fluir a través nuestro. Por eso la práctica de la meditación. Más adelante vamos a dar un curso, el curso de la espontaneidad, que tiene que ver con todo esto, que es base fundamental para lograr el despertar. Si no somos espontáneos, y espontáneo significa estar en el aquí y el ahora, difícilmente alcanzaremos la unidad. ¿Y qué es la unidad? Es esa ley verdadera y es esa ley a la cual nos hace uno con Dios. Y es la ley del amor. Por eso decía Jesús, Dios es amor. Y entonces para aquel que ha alcanzado la iluminación, que ha alcanzado la unidad, que ha alcanzado el despertar, el que se ha hecho 3 veces grande en todos los sentidos y en todos los aspectos, estas leyes ya no sirven. Ya la sabiduría está en él. Ya no tiene que estudiar, hay que romper los libros. Ya uno está conectado a ese Wi-Fi universal y uno actúa con perfección. Por eso es fundamental para todos nosotros dirigirnos hacia ese estado crístico y por eso es posible. Y Hermes, eso era lo que enseñaba y ese es el legado que nos dejó. Repetido, recordado y reclamado y también hecho visible para los futuros avatares que llegaron a nuestra humanidad, como es el caso de Jesús y como es el caso de Buda. Estos avatares plasmaron estas leyes universales en ellos mismos, alcanzaron ese estado de iluminación, renacieron a la existencia, a la vida, y entonces se convirtieron en verdaderos hijos de Dios, porque realmente ninguno de nosotros todavía es hijo de Dios a nivel espiritual. Somos proyectos de hijos de Dios. Estamos a medio hacer, estamos crudos todavía. Y si no trabajamos sobre estas leyes, sobre esta sabiduría, entonces no nos vamos a terminar, no nos vamos a cocinar y vamos a permanecer aquí por los siglos de los siglos y por la eternidad. Porque no es nuestro deseo trascender. Y eso se cumple. Ese libre albedrío permanece ahí, manifestado en todos nosotros. Si es que estamos atrapados porque nosotros así lo hemos deseado y así nos hemos conformado. Y es que no aspiramos a más. Y hemos dejado de lado y hemos desvirtuado todo lo que surge de nuestro corazón, que es ese aspecto en nosotros que nos conecta a la mente superior. Porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y esto que también es la casa de nuestro Padre, pues esto es el sótano. Y nadie merece vivir en el sótano, no los hijos de Dios. ¿Sí? Merecemos vivir en realidades superiores, en esferas más elevadas, en donde podamos plasmar toda esa herencia que nos pertenece y que nos corresponde. Pero debemos repasar estas 7 leyes y debemos profundizarlas y aclarar esas enmiendas que yo le he sumado para que nos quede más cercano todo eso. Y entonces sí, seremos dignos para poder alcanzar y lograr esa transmutación. Pero hay que perseverar, pero hay que insistir y hay que ponerlo por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? En ese primer mandamiento, lo hablamos la charla pasada, ese primer mandamiento es el primero que se ha dejado de lado. Dios está cuando me urgen, cuando los zapatos aprietan, cuando... No.
Y Dios no es una persona fuera de mí. La divinidad es ese aspecto superior que existe en mí. Es el Espíritu. Esa chispa divina que también está en mí. Y que a medida que yo le hago caso y voy creciendo y voy desarrollando mi alma, se va acercando. Pero que si me voy en otra dirección y no respeto y transgredo estas leyes y no avanzo y no crezco, entonces ese espíritu se va alejando. Porque mi vibración va cambiando y va repeliendo eso que es la unidad. He preferido y he elegido la división, la separación. Por eso estamos aquí. Si este cuerpo que tanto amamos es el cuerpo de delito, amigos. Este cuerpo nos está indicando que hemos elegido la separación y la división. Por eso las religiones le llaman pecado original, ¿no? Cuando nacemos. Bueno, de eso se trata. Ojalá se fuera con una lavadita, Dios mío. Ojalá con una mojadita. No, no se va con una mojadita de agua. Se va con una mojadita de conciencia, de luz, de sabiduría. Y bueno, es lo que hemos querido transmitir y plasmar en esta plática. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar un ratito más si quieren aquí en la charla de café. Por lo pronto me despido a los que nos han seguido en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias. Un aplauso a todos.